Por último, una persona que esté en gracia, escucha, una persona que esté en gracia ha nacido de nuevo y su nueva naturaleza le impedirá pecar o vivir una vida de continuo en pecado. Romanos 6, 1 y 2 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, el evangelio de la supergracia no tiene razón de ser, porque el mismo evangelio nos está diciendo, ¿continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Entonces, no hay un evangelio de supergracia donde ya Cristo ya perdonó todo y hagas lo que hagas, tú estás perdonado. No, porque si tú verdaderamente recibiste el evangelio por la gracia de Dios te hace que el pecado no abunde en tu vida. La gracia de Dios te lleva a operar en la sobrenaturalidad de Dios. Que tu naturalidad sea la naturalidad de Dios. Lo que antes tú y yo no podíamos dejar de hacer, hoy lo podemos dejar de hacer por su gracia, por la fe. Lo que vivo yo hoy lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Jesús venció todo, entonces por lo tanto yo lo puedo vencer. Pero si yo me escudo en la supergracia de por cuanto abunda el pecado, abunda la gracia y Dios me perdona y me perdona, entonces ¿dónde está esa obra? ¿Dónde está esa obra de fe? ¿Dónde está esa obra de gracia? ¿Dónde está ese cambio de naturaleza? Amén. El verso 12 de Romanos capítulo 6, verso 12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Se dan cuenta lo que dice el texto? El pecado no se puede enseñorear en ti y en mí si estamos bajo la gracia. Ah, pero ¿qué decimos? Como estoy bajo la gracia, no importa lo que haga. No, el texto está diciendo que por cuanto tú estás bajo la gracia, no es que no importa lo que hagas, sino que la gracia te da la capacidad de que el pecado no se enseñoree de ti. Antes, por cuanto estábamos en la ley, por cuanto estábamos en Cristo, nosotros presentábamos nuestros miembros a la iniquidad e injusticia. Pero ahora, por cuanto estamos en la gracia, tenemos la capacidad de presentar nuestros miembros a la obediencia y a la justicia. La gracia nos lleva a no operar en pecado, sino nos lleva a operar en la fe del Hijo de Dios, venciendo las cosas, venciendo lo malo. Amén. Verso 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y la respuesta es, en ninguna manera. Entonces, ninguna persona que está en la gracia de Dios va a seguir pecando y se va a amparar en esta gracia o la va a ver como una licencia para pecar. En ninguna manera. Por el contrario, la gracia, ¿sí?, nos da la capacidad para no permanecer en el pecado. El verso 16 hace la confrontación a los que están en la gracia. Dice, ¿no sabéis que si sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos a aquel a quien obedezcáis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia? ¿Qué nos está diciendo este texto? Que si tú te sometes a algo como esclavo, eres esclavo de eso que te sometes. Entonces, si estás en gracia, ¿cómo es que sigues siendo esclavo del pecado? ¿Se dan cuenta? La gracia te liberta del pecado, porque aquello que te vence te esclaviza. Si estás en la gracia, eres esclavo de la gracia y por medio de la fe tú puedes vencer todo, porque Cristo te da la capacidad por su gracia de vencer todo por medio de su Espíritu. Pero si no estás en la gracia, entonces tu condición se va a dejar ver porque seguirás siendo un esclavo del pecado. Hay personas, hermanos, que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje. Es lo que nos dice Judas, capítulo 1, verso 4. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios
y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto es algo que en este tiempo se está moviendo. Dentro de nuestras iglesias, dentro de nuestras agrupaciones, han entrado personas que están predicando el evangelio de la supergracia. ¿Y qué hacen con esta gracia? La han convertido en libertinaje. Hacen creer a la gente que por cuanto estamos en gracia, Dios ya no tiene problemas con nuestro pecado. Y por cuanto no tiene problemas con nuestro pecado, hagamos lo que hagamos, la salvación nunca la vamos a perder. ¿Me estoy explicando? Cuando la verdadera gracia de Dios, ¿qué nos enseña? Que no podemos continuar en el pecado. Amén. Entonces tú y yo decidimos en qué gracia vamos a vivir. En la supergracia, donde aparentemente pues no hay problema de seguir pecando, o en la gracia de Dios que nos enseña que no podemos continuar en el pecado para que la gracia abunde. Porque los que estamos en gracia hemos muerto al pecado y no podemos seguir en él. Por último, tú y yo hemos sido libertados del pecado y por ello es imposible que permanezcamos pecando, y peor aún creer que la gracia abundará, pues si hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Esa es la realidad, que si tú y yo hemos muerto al pecado, ¿por qué seguimos pecando? ¿Para que la gracia abunde? En ninguna manera. Amén. El apóstol Pablo es claro, continuaremos en el pecado para que la gracia abunde, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él?